Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les hablo por Españanita y Agenda Nacional, como ya hemos establecido y habíamos informado a los amables televidentes. Los lunes va a pasar revista a los acontecimientos del fin de semana, aprovechando desde luego el hecho de que el domingo pues solamente sale el Nacional y todos los periódicos pues se concentran en dar las informaciones más importantes hasta el día sábado. Bueno, este fin de semana es rico en la experiencia de que hemos despertado al problema haitiano. Hemos reconocido que el periódico nacional ha sido la única vía por la cual se ha estado haciendo denuncia, sobre todo de una manera gráfica con sus fotografías. No ha tenido más efecto en los dominicanos, porque ya se ha hecho una costumbre no suscribirse a la prensa escrita, sino tratar de ver todo por la vía digital. Y entonces de esa manera el país pierde mucho, porque desde luego que lo que se puede expresar en reportajes gráficos, acompañados de gráficos, como lo ha hecho siempre el Nacional, sobre la tragedia de la invasión haitiana a la República Dominicana, pues no ha tenido todo el efecto que pudo haber tenido si no se hubiera diseminado ya la costumbre de no adquirir medios de prensa. Pero bueno, la noticia buena de la noticia mala es que hemos despertado por fin, por lo menos así lo expresa el hecho de que tanto el periódico Listín Diario como el periódico Hoy amanecieran el día sábado con titulares como estos. Este es el listín. Aumenta el tráfico ilegal de haitianos. Traficantes burlan los controles militares en la línea noroeste. No, lo burlan en toda la frontera. Y esa es la parte donde ha quedado mal el Ministerio de Defensa. Porque las Fuerzas Armadas Dominicanas no existen para ponerse uniforme y verse bonito, ¿no? Tienen la misión de resguardar la nación. Este fue el titular del periódico Hoy del sábado. Tiene la peculiaridad de que hay 2 legisladores del PLD, senadores, que se están haciendo ahora eco del problema. Todo esto pues llevó a que hiciéramos un artículo que verá su luz esta tarde, Dios mediante. Mientras tanto, pues, en el día de hoy, el listín trae este es el del sábado. En el día de hoy, el listín trae este otro titular. Migración haitiana fuera de control. Luis Abinader reclama al gobierno atender preocupación ciudadana sobre ese fenómeno. Qué interesante. Él dice que esa es una preocupación ciudadana, pero no dice que es una preocupación suya. Bueno,
Luis Abinader es de los que se ha quedado callado. Después que de una manera sorpresiva, hace ya como, no sé, 2 años, salió un titular del Nacional con una denuncia donde él le reclamaba al gobierno y lo responsabilizaba de que estábamos siendo invadidos por Haití. Bueno, después de eso, al día siguiente, nadie se hizo eco de esa declaración de Abinader, ni para apoyarla, ni para rechazarla. Y subsiguientemente cayó lo que yo llamo el velo del silencio. Pero el artículo que escribimos, vamos a darle lectura hasta donde el tiempo nos lo permita. Y traten de comprarse el Nacional esta tarde. Dice Eureka: el velo del silencio al cual me referí en mi anterior artículo y del cual ha sido permanente rebelde el periódico El Nacional ha caído. La mordaza autoimpuesta a ciudadanos y prensa nacional sobre la denuncia de la invasión de la inmigración haitiana que hiciera el pastor Ezequiel Molina el 1 de enero del 2016 en el Centro Olímpico y que él mismo se impusiera, llevándonos a que la identificación de haitiano fuera sustituida de nuestro léxico por la de extranjero, ha dado paso al grito colectivo: estamos llenos de haitianos ilegales y no hacemos nada para impedirlo. ¿Qué pasa en este país? El día sábado 8 de junio así nos recibe con grandes titulares de los principales diarios del país, cuestionando directamente al gobierno de la nación y en específico al presidente de la República, Danilo Medina, quien recurre a escudarse en el silencio cuando sus deberes constitucionales en defensa del pueblo dominicano y su soberanía están siendo abiertamente incumplidos desde los despachos del Palacio Nacional hasta el último de los reductos dependientes del Poder Ejecutivo, pasando por los despachos de los ministros. Esta publicación, nos referimos, es una significativa señal de que las fuerzas vitales de la nación han despertado a su obligación de defenderla. Es oportuna y loable la denuncia de la corrupción generalizada en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que se iniciaron con los 3 mandatos de Leonel Fernández y han culminado con los 2 de Danilo Medina, con el intercalado de Hipólito Mejía igualmente corrupto, porque conlleva asimismo denuncia de la impunidad de su práctica, solo posible porque la justicia dominicana, al igual que las fuerzas del orden de la nación y todos sus organismos e instituciones, han sido carcomidos con una corrupción que Temístocles Montaz, hoy recluido en prisión preventiva, y mucho antes de que estallara el escándalo internacional ligado a la empresa Odebrecht y su contratación en estos mandatos presidenciales, denunció haber hecho metástasis en el PLD. Lo único criticable de esta manifestación de responsabilidad ciudadana es haber errado en la categoría de los problemas, porque en un país que ha cedido su soberanía a un designio de voluntad foránea como producto de una política de Estado de turno, la corrupción económica es subalterna e inherente a la corrupción política e ideológica, de la cual son reos por igual los mandatarios del PLD y el PRD respecto de los principios que normaron sus respectivas organizaciones partidarias, que hoy traicionan el compromiso con la democracia, tanto hacia afuera como hacia adentro, y la independencia misma de un pueblo al que se le pide que aprenda creol para comunicarse con el invasor. Perdón. Esta corrupción ideológica afecta también a los partidos y movimientos considerados como la oposición del gobierno, que han apoyado la rebeldía verde mientras guardan conveniente silencio respecto de la fusión de facto que se lleva a cabo, dando paso y haciéndose cómplices de la conjura económica del llamado Hub del Caribe,
culminación del proyecto empresarial del mercado unificado de 21 millones de consumidores propuesto en el informe Atalí, encargado y pagado por Leonel Fernández como fase final de la fusión de facto del país con Haití, el cual tiene como sede promocional la propia Cancillería Dominicana. Es alentador de los reportajes de primera plana de los principales diarios en denuncia del problema haitiano, que constituyen un abierto emplazamiento al silencio del presidente Medina, imposible de soslayar, para que explique a la nación las responsabilidades de su gobierno, que en ella participan legisladores del PLD, partido de gobierno, que deben llevar su protesta al seno del Congreso Nacional, presidido por altos dirigentes de su comisión política, que ha guardado culpable silencio de los agravios a la nación, producto de la inconducta y el desacato de sus responsabilidades de sus funcionarios. ¿Cómo explicar que el canciller Vargas se muestre incapaz de dar respuesta a las reiteradas afrentas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, dependiente de la Organización de Estados Americanos, con una denuncia de supuesta violación de los derechos humanos de la ilegal y deliberadamente indocumentada inmigración haitiana, que constituye en sí una indebida e inaceptable violación de la Carta Orgánica de la OEA de parte de un organismo que es de su dependencia, contradiciendo el desagravio que previamente había externado el secretario general Almagro. Todo forma parte de la campaña de descrédito de la nación para doblegar su resistencia a su auspiciada fusión de facto con Haití de los organismos internacionales, movidos por la influencia de dos expresidentes de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush y William Jefferson Clinton, y sus corporaciones mineras en asalto de la riqueza minera de oro y plata de la isla, desde ambos lados de la frontera, la cual llevan a cabo gracias a la corrupción imperante en sus respectivos gobiernos y en perjuicio del bienestar de sus pueblos, que son despojados de la buena administración que en su provecho de esos recursos, que son despojados de la buena administración en su provecho de los recursos de su riqueza. La Cancillería, al tiempo de enarbolar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el acuerdo dominico-haitiano firmado en Washington y Puerto Príncipe en 1938 y 1939 para preservar nuestras respectivas soberanías, debe combatirla con la fórmula planteada por el editorialista de Teleradio América, de que convoque a una reunión conjunta a toda la misión diplomática extranjera acreditada en el país para exigirles que en su condición de testigos presenciales de la realidad dominicana den testimonio a la prensa internacional así convocada y a sus respectivos gobiernos de ese infundio. Así definiríamos cuáles de esas representaciones son amigas y cuáles enemigas, y entonces proceder a declarar non gratas a las últimas. Basta tener la voluntad política. En lo que concierne a la custodia de la frontera confiada a las Fuerzas Armadas de la Nación, cuya ausencia denuncian las autoridades de las comunidades fronterizas de Pedernales y de Jabón, e incluso la de Santiago, con el incontrolado ingreso de esa indocumentada inmigración, ¿cómo se justifica tal incumplimiento sin que el presidente de la República, como su jefe supremo y principal responsable de su desempeño, proceda a la destitución de sus mandos y a la total reestructuración de los mismos? Esto acontece en momentos en que miembros de la custodia fronteriza de las Fuerzas Armadas han caído víctimas o han sido desarmados por haitianos sin que el gobierno haya abierto la boca ante los organismos internacionales de derechos humanos. El desacato de su deber parece ser premiado por el presidente Medina con aumentos de sueldo y entrega de viviendas. ¿Acaso se estimula el incumplimiento de su deber con un propósito político de permitir la fusión de facto, mientras voces de la oposición
culpan a las Fuerzas Armadas de la invasión haitiana. Ese es un juego peligroso que puede ofrecer sorpresas. El afamado programa de edificaciones escolares y la tan extendida incluye lo que constituye un objetivo superior a los recursos de un país del tercer mundo como República Dominicana. Este programa ha incluido con toda premeditación a los hijos de la inmigración ilegal haitiana, desplazando de su capacidad a muchos niños dominicanos. El anterior ministro de Educación, Amarante Barret, responsable del caos que encontró y ha rectificado el ministro Navarro, dio testimonio durante su gestión de que habían 91.203 alumnos sin registro de nacimiento, de los cuales 36.000 eran hijos de haitianos. O sea, comiendo 3 veces al día. Lo mismo ha sucedido con el programa Quisqueya Aprende Contigo, que pretende enseñar castellano a los haitianos adultos. Este programa, que se dirige desde el Palacio Nacional como parte de los programas especiales de la Presidencia, está acompañado de otros de similar propósito, como Quisqueya Sin Miseria, Atención Integral a la Primera Infancia, Quisqueya Empieza Contigo y Quisqueya Somos Todos, que llevan con toda intención las referencias geográficas de Quisqueya como expresión e intención de la unificación de la isla con su designación indígena, lema y objetivo histórico y político haitiano. Otros programas a favor de los haitianos que lleva a cabo el gobierno del presidente Medina está a cargo de los comedores económicos del Estado, que en agosto del 2015 reportó que les proveyó 729.468 raciones diarias desde sus instalaciones en todo el país a un costo de 43.540.000 millones anual. Tampoco es casualidad que las gestiones empresariales fusionistas encabezadas por Juan Vicini en nombre de su grupo familiar, que se vio precisado a cambiar el de sus empresas por el de Inicia, lo hiciera al amparo de Quisqueya. Con este auspicio político y empresarial, no son de extrañar las expresiones de euforia de los haitianos convocados por la Alianza Francesa en la Plaza de España y el apoyo del ministro de Cultura Vergés. Hasta en el deporte hemos perdido la identidad al tener como figura a Luis Pie, haitiano, cuya nacionalidad irregular fuera gestionada con Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, por Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano. El atentado contra el pueblo dominicano con el auspicio del gobierno tiene otra manifestación en 2 áreas concurrentes: la salud y la soberanía. De igual manera se denuncia la llegada masiva en los ómnibus de Caribe Tours repletos de haitianos parturientas al Hospital de Maternidad de la Altagracia, que viene siendo objeto de reparación hace 3 años, con reducción de su capacidad de camas, obligándose a las parturientas dominicanas a atenderse con ellas en grupos de 5 parturientas por cama, a riesgo de contaminarse al compartir camas. Este atentado contra la salud del país está siendo auspiciado por el Ministerio de Salud en todos los hospitales del país. Las responsabilidades del gobierno del presidente Medina en la haitianización del país pasa por el incumplimiento deliberado de parte del Ministerio de Trabajo del Código Laboral, que establece que no menos del 80% de los empleos generados en el país se reserva a los dominicanos y no más de un 20% a los extranjeros como los haitianos. Esto se incumple en los propios contratos del Estado. A través del sector turismo, completamos la haitianización no solo de la economía, sino también de la imagen internacional del país y nuestra cultura. Y en nuestro anterior artículo citábamos la invasión que se da exactamente en el extremo opuesto de la isla, en pleno centro del país turístico, donde los inmigrantes haitianos, al amparo de las inversiones que ha venido realizando su élite económica y política
en su desarrollo, se han apoderado de comunidades como Verón y de todas las oportunidades de trabajo en la industria de la construcción y la industria turística, así como en la promoción y venta de su arte y manualidades a los turistas. Ustedes se imaginan que cuando llegan los turistas a los mostradores de los hoteles ahí en el este, quienes le están atendiendo son haitianos. Y que cuando ellos compran regalos para llevarse a manualidades y demostraciones de, en fin, del arte dominicano, lo que se están llevando son obras de los haitianos. Nosotros estamos permitiendo eso y el ministro de Turismo está orgulloso de lo que se está haciendo con el turismo dominicano. El presidente Medina confronta este reclamo fundamental de cumplimiento de su deber esencial de preservar la nación en momentos en que se encuentra acosado por su responsabilidad en la contratación corrupta de la empresa Odebrecht y bajo el riesgo de que los resultados del proceso electoral reciente, cuestionado en su legitimidad por sus numerosas irregularidades, sean declarados nulos a causa de que se violara la ley electoral en su prohibición de utilización de recursos foráneos, declarando su mandato como ilegítimo. El país se encuentra en suspenso a la espera del resultado de la crisis que amenaza con el desplome del sistema político dominicano. Esta frase final parecería una exageración, pero no lo es. Prácticamente todas las declaraciones que se han dado en los días recientes están poniendo en evidencia el temor de que se denuncie, como ya lo hizo Temístocles Montaz, que se usaron fondos de Odebrecht en las campañas electorales de la República Dominicana. Entonces esa es una situación que es mucho más grave que el asunto del sobreprecio y los sobornos y la corrupción imperante con relación a las contrataciones de Odebrecht, que desde luego son una demostración de que estamos corrompidos hasta el tuétano. Pero definitivamente es mucho más importante y mucho más trascendente y mucho más importante la suerte de la nación. Y la suerte de la nación no puede ser defendida por un gobierno que ha llegado al poder precisamente para traicionar su deber con los dominicanos. De manera que, así como grandes manifestaciones están pidiendo la caída del gobierno, yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que tengamos la oportunidad de reestructurar todo el mando político de la nación y si se declaran nulas las elecciones de ese fraude que tuvimos que soportar los dominicanos, así limpiamos también un Congreso corrupto que está lleno de los dueños de las casas de apuestas, de los delincuentes, de los narcotraficantes y hasta de prostitutas. Esperemos, estamos, como decimos en el artículo, el país está en suspenso, esperando el resultado y la culminación de esta crisis. Hasta luego, les habló Leopoldo Espaillat Anita.